Si estuviéramos en Haití, dijéramos Nanfi. Estamos aquí y decimos Nanfi. Le damos la bienvenida al doctor Nanfi Rodríguez, abogado, presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Le hemos pedido al doctor que viniera a hablar de un tema específico, y es el famoso fallo. Doctor, gracias por estar aquí, y quiero decirle a los amigos televidentes que hay en las Naciones Unidas, funciona como un gobierno y tiene diferentes departamentos o ministerios que tienen otra designación. OIT es trabajo, salud es Organización Mundial de la Salud, UNESCO, comunicaciones tiene su departamento, justicia, financiamiento tiene el Fondo Monetario, pero los organismos regionales también tienen lo mismo. Y estamos ahora frente a una situación en que la Organización de Estados Americanos tiene o un departamento judicial o hizo una convención. Nosotros queremos primero pedirle al doctor Nanfi Rodríguez que nos diga en qué área es competente la Organización de Estados Americanos para juzgar un asunto en República Dominicana o relativo a violación de derechos humanos en República Dominicana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor, y muy buenos días. El protocolo de adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1966 establece el procedimiento y el ámbito de alcance de la competencia del sistema interamericano para conocer sobre casos nacionales en los países miembros. Entonces, eso va a depender de si los países hacen reserva de algunos temas en términos jurisdiccionales o si no hacen esa reserva. En la República Dominicana, tanto el proceso de adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos, que se concluyó en 1977, aunque la convención es de 1966, y posteriormente el proceso de aceptación de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hizo sin ningún tipo de reserva. Es decir, en todas las áreas referidas a la tutela de los derechos humanos, la Corte Interamericana y el sistema interamericano tienen competencia. Muy bien. ¿Qué cosa fue juzgada en esa corte con respecto a República Dominicana? Hágase de cuenta que usted le está hablando a su niño de 10 años que viene. Papi, ¿qué es lo que me están hablando? ¿Por qué llevaron a la República Dominicana a justicia? Ha sido juzgado en esencia desde la perspectiva de la Corte, porque esto es importante, esto que usted pregunta, porque en el sistema interamericano, que se encuentra localizado en Estados Unidos, en Washington, donde está radicada la OEA y la Comisión, y en Costa Rica, donde está radicada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habla un lenguaje muy distinto respecto de los temas de los países. Entonces, la perspectiva del sistema interamericano de los temas es muy distinta a la perspectiva que se da en República Dominicana. Para ellos se están jugando el desempeño y la tutela efectiva de los derechos contenidos en la convención de que nosotros somos miembros. Para nosotros, para los dominicanos, nosotros estamos siendo juzgados por un tema de nacionalidad que desde la perspectiva del derecho interno es un tema de la competencia y la soberanía del Estado dominicano. Entonces, ¿ellos están juzgando una sentencia o están juzgando una actitud, una disposición de nosotros? Ese es el tema que yo personalmente tampoco entiendo. No, ellos están jugando, en términos procesales, la Corte está jugando un caso individual. El del señor que fue. Sí, la Corte no juzga, primero no juzga leyes en abstracto, no juzga ordenamiento jurídico en abstracto, tampoco juzga países en términos, digamos, de Estado, sino que la Corte lo que hace es, como el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... de La Haya, ¿verdad? No, el de La Haya no, el de La Haya sí juzga Estado. El de Estrasburgo, que se encuentra en Francia, Tribunal Europeo... casos. Exacto, de Derechos Humanos,
juzga casos individuales, peticiones de ciudadanos nacionales de un país o extranjero. Doctor, ¿en qué choca eso con los dos fallos del Tribunal Constitucional de aquí? El primero y el de ayer. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver eso, una cosa con la otra? Pone de manifiesto la tensión que se está dando entre República Dominicana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Primero hay una primera sentencia, la sentencia 168, que representa un punto de inflexión. Pero eso no es lo que se está juzgando. Aparentemente no. Pero como ese caso está afectado por ese fallo, sí. Tiene un hilo conductor. Bien. Sobre todo porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional Dominicano cuestiona las decisiones anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se supone son vinculantes y obligatorias para el Tribunal Constitucional. Después de ese fallo del Tribunal de Derechos Humanos, ¿se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional aquí? Se produjo una sentencia. Rechazando esa sentencia. No solo rechazando la sentencia, sino en términos formales se produce una sentencia declarando inconstitucional el mecanismo de adhesión de la República Dominicana a la competencia de la Corte. Doctor Rodríguez, ese fallo, el de ellos o el nuestro, de nuestro tribunal, ¿saca a la República Dominicana de esa convención o la República Dominicana cuando firmó la convención lo vincula que no puede salirse y no se ha sacado a nadie? Hay un principio básico en derecho internacional y es que el procedimiento para la suscripción de los tratados internacionales y para su denuncia está contenido en los propios tratados internacionales. Bien, doctor, yo tengo aquí la convención y hay el artículo 62, un punto que aunque está claro yo no lo entiendo porque yo no soy jurista y mucho menos internacionalista. Artículo 62, acápite 3. La Corte tiene competencia la Corte de la OEA, ¿verdad? Uh-huh. Tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la Corte tiene varias competencias. La Corte tiene una competencia de carácter jurisdiccional para tutelar los derechos humanos de los nacionales de los países o los extranjeros en los países miembros. Pero también tiene una competencia de carácter consultiva. Es decir, si un país tiene un inconveniente respecto de la interpretación del ordenamiento jurídico, puede pedir una consulta a la Corte Interamericana para la aplicación de su derecho interno. Fue lo que pasó con Costa Rica en el famoso caso Herrera Ulloa, que es un periodista... porque hay antecedentes de otros países. En materia consultiva sí hay antecedentes, pero también hay antecedentes en la situación que nosotros estamos viviendo. Es decir, se ha planteado en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos países como Trinidad y Tobago, países como Ecuador, Venezuela, Perú, han planteado la cuestión de la desafección de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué ha dicho la Corte en esos casos? En un caso, digamos, muy emblemático contra Perú, que es un caso en que el presidente Alberto Fujimori despoja al propietario de un canal de televisión del título habilitante de la licencia sobre la base de que este no es nacional. El caso va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte le ordena a Fujimori restituirle el canal al señor Ischer Brezhnev. Y Fujimori se rehúsa y dice que se va de la Corte. Entonces se da esa sentencia, que es una sentencia paradigmática, va a establecer un estándar internacional sobre el hecho de que no existe un procedimiento en la convención para retirarse de la Corte. Y que si un país quiere retirarse de la Corte, tiene que retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien. Doctor, siga en esta dirección. Mire, un abogado de nombre Nanfi Rodríguez dice que fallo Tribunal Constitucional no desvincula a República Dominicana
del Comité Internacional de Derechos Humanos, pero habla de cláusula pétrea, de razones de derecho interno y de algunas cosas que yo desconozco. Yo quiero dejarle suficiente tiempo para que usted nos explique cuál es su diferencia por lo que usted considera que ese fallo fue un error. Adelante. Más que un error, es un tema de interpretación. La prensa dominicana ha publicado que el fallo produce la desafección de la República Dominicana de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso no es posible, por una razón. Los tratados internacionales establecen el procedimiento para usted ingresar y para salir. Ese procedimiento es un procedimiento nacional de los países partes. Consecuentemente, la Corte Interamericana ha dicho que el procedimiento para salir de su competencia está expresado en el artículo 78 de la Corte. ¿Qué dice el artículo 78 de la Corte? De la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice? Dice que para usted denunciar o renunciar la competencia de la Corte, tendría que salir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y que esa no es una salida pura y simple, sino que usted debe hacer un preaviso de hasta un año a la Organización de los Estados Americanos. Es decir, anunciarle un año antes que usted va a salir. Y en todo caso, todos los procedimientos y trámites que se encuentren ya en poder de la Corte retiene su competencia. ¿Qué pasó con eso? Durante ese año. Más allá incluso del año. Son dos cosas distintas. El preaviso del año, esto es, usted me debe notificar un año antes la salida. Y después de eso, todos los procesos que están en trámite, yo retengo mi competencia, porque recordemos que la Corte no es un tribunal ordinario, ni es un tribunal de cuarta instancia. La Corte es un tribunal para establecer estándares internacionales en la interpretación del derecho. Y un caso en la Corte regularmente dura entre 4 y 5 años. ¿Y cuál es la similar en las Naciones Unidas de esa Corte? En el sistema de Naciones Unidas tenemos, en términos similares, a la comisión está el Comité de Derechos Humanos, que tutela todo. ¿Tiene su corte ese comité? No, ese comité es un comité, digamos, que emite informes temáticos. ¿Y el de la OEA cuándo se creó, doctor? Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se crea con la Declaración Universal de la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1969. Bien. Entonces, y nosotros siempre hemos sido signatarios de ahí, a partir del 69. Nosotros somos signatarios desde la Constitución del sistema de la OEA. Entonces, la convención es de 1969. El presidente Balaguer la ratifica 9 años después, en 1977. Entonces tuvimos 9 años fuera. No fuera, dentro del sistema, pero no habíamos ratificado la convención. Entonces, no aceptarla no implica que nos salimos. Ese es un tema importante. Un tema importante que ayer, en una conversación con el doctor Luciano Pichardo, abordábamos. Es decir, la Corte ha dicho, para usted denunciar mi competencia, tiene que salirse de la convención. Entonces, si usted lo ve en una lógica... Pero tenemos que esperar un año para poder decir que es incompetente. Estamos sujetos a un año de acuerdo al proceso. Podemos salirnos, es como declararnos incompetentes y anunciar nuestro retiro dentro de un año. Eso no es posible. No es posible. Eso no es posible. El presidente Chávez lo hizo y la Corte siguió reteniendo su competencia. Incluso aquí se conoció un caso, el caso del general Usón Ramírez, que fue un general que el presidente Chávez condenó a 5 años de prisión. Ese caso se conoció en República Dominicana porque la Corte estuvo aquí en una de sus sesiones extraordinarias. Y la Corte ha seguido reteniendo la competencia sobre Venezuela y sobre los casos que tiene pendientes. El presidente Correa, que ha sido de los más críticos del sistema interamericano de derechos humanos, pensó en principio retirarse y ha recogido esa retirada. ¿Quién selecciona esos jueces? Los países miembros por un periodo de 6 años. ¿En asamblea?
Sí, los países miembros. ¿O es el secretario general? No, los países miembros que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos seleccionan los jueces que ejercen por un periodo de 6 años. Doctor Rodríguez, repita por qué fue un error del Tribunal Constitucional, después de escuchar todo lo otro. Mire, yo no he dicho que ha sido un error del Tribunal Constitucional. He dicho que es un error de interpretación pensar que la sentencia produce la desafección del sistema interamericano de derechos humanos. Por una razón, el procedimiento para producir esa desafección no es nacional, es convencional, está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, por un lado. Por otro lado, todo el tema relacionado con la tutela de los derechos de los ciudadanos no haitianos, de los ciudadanos dominicanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte que ha establecido estándares protectorios de derechos que son importantes para el desempeño de la democracia. Aquí, doctor Jacín, se ha hablado mucho sobre el tema del descrédito de la Corte, confundiendo la Corte con la Organización de los Estados Americanos, con la OEA, y son cosas distintas. Esa corte fue la corte. No es una pertenece a la otra. Son instancias distintas y están confrontadas incluso. Están confrontadas, es decir, la OEA. Pero la OEA que designa esa corte. Hay 3 órganos que son básicos de la OEA. Sí. La Asamblea General, que es un órgano político que está compuesto por los jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. ¿Qué pasa en esa relación? Es una relación muy tensa. ¿Por qué? Porque la Corte juzga a los estados miembros de la Asamblea General. La lucha de los miembros de la Asamblea General es para disminuirle potestad a la Comisión y a la Corte. Bueno, pero para eso fue creada, para limitar los poderes de los estados miembros. Esos órganos están confrontados. Entonces, nosotros muchas veces... Podrían estar confrontados. No, están confrontados. Están confrontados. E incluso todo el tema del financiamiento de la Comisión y de la Corte es un tema que se trata en el seno del sistema interamericano, en el sentido de que los estados no aportan. Y lo que estamos ahora es un confrontamiento entre el Estado Dominicano y esa Corte. Y la Corte. Es un confrontamiento. Obviamente uno no puede soslayar el elemento de que el sistema interamericano, la OEA, ha sido un instrumento, sobre todo los Estados Unidos, para imponer políticas regionales. Bien. Entonces, eso crea un elemento de suspicacia respecto de la actividad de la Corte, en el que subyace todo un tema político. Que es parte del proyecto. Pero no es suspicacia, doctor. Es coincidencia con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que nos declara a nosotros en una condición detestable en el terreno de la relación con Haití. Ahora, lo interesante en esto es preguntarse, como preguntó Lenin, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer ahora? Yo pienso que nosotros estamos en un momento importante porque la propia Convención Americana de Derechos Humanos, cuando describe en el artículo 62 el procedimiento de aceptación de la competencia de la Corte, establece que usted puede hacer ese procedimiento con reserva de algunas materias. ¿A qué me refiero? Hay que compatibilizar el interés del Tribunal Constitucional y la legitimidad de su sentencia con la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, lo más pertinente es que en este punto el Estado Dominicano redacte un nuevo documento de adhesión a la Corte en el cual haga reserva del tema de la nacionalidad. Bien. Que diga, la nacionalidad es un tema de soberanía para nosotros y ese tema no está sujeto a la jurisdicción contenciosa. Es más que eso incluso, porque es un tema de reciprocidad con las demás naciones. Bien. Si nosotros no tenemos una política de migración, ¿cómo nos presentamos frente a los demás países? Los demás países tienen, la objeción que hace esa comisión es una objeción a la soberanía nacional, claramente. Bien, doctor, vamos a darle las gracias por su exposición. Yo creo que estamos suficientemente edificados, pero no está solucionado. Que me perdone, porque yo no soy abogado. Gracias a Dios. No soy abogado. Doctor Nanfis Rodríguez, abogado, presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Gracias, doctor. Bueno, salud.